a empezar con una duda, sí, o que acuérdense que en la clase pasada habíamos decidido a realizar problemitas sobre lo que tenemos que ir estudiando para el examen, sí o no. Básicamente habíamos quedado en adelantar el capítulo de coeficientes de Fresnel, ¿cierto? Y había una duda sobre uno de los ejercicios que esbozamos, sí o qué. Espero pues que de pronto si la hizo, pues no importa, la repasamos de todas formas. Era sobre, adelantamos cómo se interpretaba el ejercicio 20. ¿Se acuerdan? En el problema 20 me decían que el campo eléctrico, yo había puesto dos ejes perpendiculares, digo que no me acuerdo cómo los había puesto, pero no importa. El caso es que usted distinga quién es cada eje. Entonces, este pi era el de incidencia y este sigma era el plano paralelo a la interfaz, ¿cierto? Así, interfaz. Entonces aquí uno puede colocar un campo eléctrico y ese campo eléctrico está pues representado por dos componentes, ¿cierto? A veces por dos componentes o a veces solo por una componente, dependiendo del problema. Entonces ese es el vector de campo eléctrico. ¿Listo? Y en el problema me decían que este vector de campo eléctrico estaba formando un ángulo de 90 con el plano de incidencia, ¿cierto? Y el de arriba es el plano de incidencia. Entonces yo tengo que coger ese vector y ese es el plano de incidencia, ¿listo? Entonces yo tengo que coger ese vector y bajarlo de forma tal que quede perpendicular a ese planito verde, ¿sí? Ok, entonces yo lo bajo, y cuando lo bajo me doy cuenta que para que forme un ángulo de 90, él tiene que estar completamente estirado sobre el plano sigma, que es el plano paralelo a la interfaz. Entonces, por eso es que uno dice que este, que era todo el campo eléctrico incidente, entonces está como desparramadito, solo sobrevive en el plano sigma y que la componente en pi se hace cero. ¿Listo? Entonces, cuando uno se calcula los coeficientes, uno se calcula pues el R en pi, pues se lo puede calcular, pero como el R en pi está definido como ER en pi sobre EI pi, entonces cuando usted ve acá se despeja el ER pi, se da cuenta que sin importar que este R pi sea diferente de cero, como este EI pi ya vale gorro, ya se hace cero, el ER pi y el T pi, todos estos dos campos se hacen cero. Entonces que cuando usted hace cálculos sobrevive el EI sigma, sobrevive el R sigma y sobrevive el ET sigma. ¿Listo? Aquí me hace falta pues como algo, porque cuando uno lee la definición de los coeficientes de Fresnel, él dice, bueno, esto es un E0R pi y un E0 y pi, o con sigma, ¿cierto? O sigma, sigma. Entonces a mí acá adelante me hace falta 0, 0, 0, 0, pero pues nosotros ya sabemos que estamos hablando de amplitudes, que nos estamos calculando amplitudes máximas en la onda incidente, reflejada y transmitida. Entonces ahí me disculpan pues como es abuso de notación. Listo. Entonces teníamos eso, nos calculábamos pues todos los coeficientes, definíamos N1, N2, teta I y teta T. Con esto nos calculábamos los coeficientes de Fresnel, R pi, R sigma, T pi y T sigma. Con esto nos calculábamos todos estos, ¿cierto? Uno también puede poner que los otros se hacen ceros, y o que el R, el TP, y aquí me hizo falta, por ejemplo, el EIP. El EIP se hace cero, pues porque no hay componente ahí, como se puede ver cuando se descompone formando un ángulo de 90 con respecto al plano de incidencia. Entonces, todos estos tres se hacen cero, todos estos sobreviven, tienen un valor numérico, ¿sí o qué? Y arrancan, ¿cómo se dicen? Y arrancan restringidos por el valor de I sigma, que el problema 20 decía que era de 100 voltios por metro, ¿cierto? Entonces este R sigma era R sigma por esos 100 voltios por metros. Y este ET sigma es T sigma por esos 100 voltios por metro. Estos son unos valores numéricos, se los calcularon. Entonces la pregunta del compañero es que no sabemos cómo se determinan las amplitudes de los campos magnéticos incidente, reflejado y transmitido. Listo, entonces no lo vamos a calcular. Lo va a hacer desde cero, recordando una demostracióncita que hice en clase, pero de una vez para que usted quede con esa formulita y sepa cómo calculárselos. Listo, entonces vamos a determinar el punto C, que era sobre los campos magnéticos.
Entonces, para determinar los campos magnéticos, voy a recordar varias definiciones. La primera es que K por B es igual a omega, ¿listo? Y la segunda es que la rapidez de propagación ya de las ondas, como yo tengo dos medios, el uno y el 2, a veces cambia dependiendo del índice de refracción, ¿cierto? Entonces esto es C sobre N, ¿listo? Entonces yo voy a juntar estas dos definiciones, a ver cómo las juntamos. Voy a poner aquí, no, no las juntemos todavía. Entonces esas dos definiciones las vamos a meter ahorita en la definición de los campos magnéticos. El campo magnético se puede escribir como 1 sobre omega K cruz el eléctrico, ¿cierto? Y yo voy a quitar esta notación vectorial de todos esos B, K y E deberían tener una notación vectorial y lo voy a descomponer sacándole la magnitud, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se saca la magnitud? Aquí hay que escribir magnitud de K, magnitud de E por el seno de 90, pero pues como son K y E son perpendiculares, el seno de 90 vale 1, entonces se quita. Entonces aquí es donde voy a empezar a colocarlo, ¿listo? Yo sé que el campo magnético y el campo eléctrico son perpendiculares y también sé que con toda esta vuelta de los coeficientes de Fresnel y los dos planos que uno define, el plano pi y el plano sigma deben ser perpendiculares. Entonces, si yo coloco aquí este campo magnético en pi, entonces este campo magnético es generado por los eléctricos en sigma. No puedo colocar aquí a los eléctricos en pi porque entonces yo estaría, pues no estaría respetando la definición de las ondas electromagnéticas en donde B y E tienen que ser perpendiculares, ¿cierto? Porque miren que entonces así el magnético estaría en el plano pi y el eléctrico estaría en el plano pi, estarían en el mismo plano y no formando un ángulo de 90 o no formando esa perpendicularidad que estos dos campos siempre deben establecer. Entonces, por eso es que en la definición los campos siempre deben estar cruzados. Si el magnético está en pi, el eléctrico debe estar en sigma. O la otra definición, si el magnético está en sigma, entonces aquí el eléctrico debe estar en pi, así. Y aquí me hace falta un pedacito, pero este pedacito lo voy a simplificar, pues para poder tener la definición con la que vamos a trabajar. ¿Qué pasa ahí? Los magnéticos, listo, este es pi. Listo, entonces vamos a coger y vamos a simplificar este pedacito, listo, K sobre omega. Entonces vamos a quitar este pedacito ahí de K sobre omega y con las dos ecuacioncitas que tengo ahí arriba vamos a tratar de escribirlo en función de esas variables, listo, hay que escribir ahí K sobre omega. Entonces, de esta primera ecuación, K sobre omega es 1 sobre V, listo, 1 sobre V es 1 sobre la rapidez de propagación. No, si yo de acá me despejo 1 sobre V, entonces sería como mandar a N para acá y a C para acá y a este lado dejar el 1 sobre 1 sobre V, 1 sobre la velocidad, pues. O sea que ese K sobre omega yo lo voy a poder reemplazar por N sobre C, por N sobre C. Y lista la definición, N sobre C. Y ahora esta definición la tengo que escribir 3 veces porque voy a tener un magnético incidente, reflejado y transmitido. Entonces cojo esta ecuación y la escribo aquí en este lado 3 veces para el campo magnético incidente, reflejado y transmitido en el plano pi. Y cojo esta ecuación y la escribo también 3 veces para el campo magnético incidente, reflejado y transmitido en el plano sigma, ¿cierto? Esto es como lo maluco de toda esta vuelta, que uno tiene que repetir estas cosas un montón de veces. 2 por el plano pi y por el plano sigma. 3 por el plano, no, 3 por la onda incidente, reflejada y transmitida. Listo, entonces aquí hay que escribirlo. Va a poner incidente, entonces el campo magnético incidente se genera con el campo eléctrico incidente, ¿cierto? Incidente, incidente. Y el incidente vive en el medio 1, entonces decoro con 1, listo. Aquí, campo magnético reflejado, pues lo genera el campo eléctrico reflejado y lo reflejado también vive en el medio 1, listo. Y el transmitido se va para el medio 2 y obviamente lo genera el campo eléctrico transmitido, ¿cierto? O sea, un eléctrico genera un magnético y lo genera en un determinado medio, el 1 o el 2, ¿cierto? Incidente y reflejado viven en el medio 1 y transmitido vive en el medio 2. Entonces, aquí la misma vaina.
Aquí voy a poner incidente, incidente, que vive en el medio 1, reflejado, reflejado, que vive en el medio 1, y transmitido, transmitido, que vive en el medio 2. Y ahí está literal C, ¿cierto? Porque usted ya tiene todo ese montón de campos. Entonces solamente es arrastrar y pegar abajo. ¿Qué pasa con IP, RP, ITP? Ah, súper bacano. Eso es un 0, un 0, un 0. Entonces los magnéticos correspondientes, vean tan bacano. Todos estos eran los de pi. Y los magnéticos correspondientes serían los del plano perpendicular, o sea, los de sigma. Entonces, los eléctricos en pi se hacen 0 y los magnéticos en sigma se hacen 0 para poder mantener la perpendicularidad, ¿cierto? Todos estos amarillos se hacen 0. Entonces vuelven a todos estos de sigma también 0. Y solo me queda haciendo falta el cálculo de todos estos señoritos de acá, ¿sí o qué? Y esos sí son diferentes de 0. Entonces acá me pongo el EI sigma por M1 sobre C me da el BIP, ¿sí o qué? Luego el cálculo del R sigma lo meto acá y me da el BRP, ¿sí o no? Y este señorito, el ET sigma, lo meto acá por N2 sobre C y me da el magnético transmitido en pi. ¿Listo? Y entonces con eso determino la dirección de los campos magnéticos, incidente, reflejado y transmitido. ¿Listo? Es súper facilito, pero pues hay que tener muchísimo cuidado con la vuelta de los n's, ¿sí? O que los cambios de medio y los campos que los genera, que son como los correspondientes campos perpendiculares. ¿Listo? Entonces así podríamos solucionar el literal C. Ahora, de pronto, pues, por si de pronto quieren hacer el otro literal, ese literal sí lo van a hacer en función de un dibujito. Entonces se van a ir para un dibujito, ¿cierto? Del que la clase hicimos la deducción de los campos, ay, me fui para distracción muy lejos, del que hicimos la deducción de las fórmulas de los coeficientes de Fresnel, porque ahí el literal es del problema 20 que sigue, dice que hay que colocar como unas direcciones o algo así, me recuerdo. Cierto, idea, especifique la dirección de los anteriores campos magnéticos. A pesar de que nosotros nos estamos encontrando unas amplitudes, como esas amplitudes están determinadas por los coeficientes de Fresnel, de pronto puede pasar que los R sean negativos. Y si los R se hacen negativos, las amplitudes reflejadas se hacen negativas. Y si esas amplitudes reflejadas se hacen negativas, hay una interpretación, no que una amplitud sea negativa, ¿no es cierto? Hay una interpretación de ese signo negativo en una de todas estas gráficas de las que se hicieron las deducciones de los coeficientes. Entonces estas son las gráficas. Pongamos esto más chiquito para que se pueda ver. Más chiquito. Entonces usted se va a ir para la figura de donde se sacaron las transparencias de los planos de los coeficientes de Fresnel y ahí saca el vector y le coloca la respectiva dirección. Puede ser la A o la B o puede ser la C o la D. Listo. Entonces, como son campos magnéticos, entonces puede ser la A o la B, ¿cierto? Y como son campos magnéticos en sigma, entonces no usa este, porque vea, este es el BRP, que para nosotros se hace 0. Este es el BIP, que para nosotros se hace 0, y este es el BTP, que para nosotros se hace 0. Entonces, uno no analiza esta, sino que analiza la A, que están los BR, BI y BT en sigma, que es donde sobrevive la onda, pues, como de polarización. ¿Listo? Entonces usted se viene para acá y coge la dirección. Entonces, bueno, pongo un punto y voy a dibujar mi campo eléctrico reflejado, mi campo magnético reflejado en sigma. Entonces, miren el dibujito. Un número positivo en Teslas, esa es la dirección. Pero si por cosas de la vida su coeficiente R sigma le dio negativo, entonces tendría la dirección contraria y vendría así. Entonces usted simplemente tiene que hacer un dibujito de cómo es su campo magnético, su coeficiente de reflexión. No cambia, digo que porque la transmisión
Siempre es positivo. Más o menos claro. Esta parte pues al menos la sé. ¿Sabes? Ya sería el dibujito. Sí, te quedó más o menos claro. Bien. A mí también no es mi internet, muchachos. Como anoche llovió tanto, esto ayer y hoy está súper malo. Es mi internet, entonces a mí me sale conexión inestable. Y a veces me imagino que me van a escuchar súper mal si me escuchan. Es el mismo, es por mi culpa. Lo siento. ¿Me escuchan? Sí, no. Sí, sí, profe, sino que sí se estaba cortando. Sí, yo sé. Y a mí me sale en la pantalla, me sale como su conexión es inestable. Así sale. Les estaba preguntando si de pronto quede claro el problema 20 que esbozamos la clasecita pasada, si lo lograron avanzar, sí o qué, y si de pronto se habían embalado también con la C, sí, sí quedó claro. Listo. Bien, listo. ¿Qué más hacemos? Otro problema de los que hayan tenido dudita, de los que debíamos revisar, ¿cuál tienen duda? El 21 se hace igual. Sí, el 21 se hace igual, sí, ok. Y el 21 es la misma vaina, hay que repetir exactamente lo mismo, sí, ok. Solo que la onda que sobrevive es la contraria. Aquí sobrevive la onda sigma, ¿cierto? Todos los pi, pi, pi y pi se hacen cero. Y vean el 21 dice, hágalo igual al problema 320, entonces lo mismo, es el mismo N1, el mismo N2, el mismo teta I, el mismo teta T, entonces son los mismos cálculos de los coeficientes de Fresnel, no cambia ni R pi, ni R sigma, ni T pi, ni T sigma, pero lo que cambia es el campo eléctrico. Entonces, vea lo que dice ese problema. Dice, repita todo esta misma vuelta, lo repite todo completo, pero ahora cambie la dirección del campo eléctrico. Bueno, eléctrico y magnético. Este era el 20, ¿cierto? Y el 21 es algo así como esto. Voy a ponerlo como más grande. 26, así, más grande es esto. Entonces le dicen, la diferencia de todos sus cálculos es que ahora el campo eléctrico está desparramadito en otro plano. Entonces, si usted vuelve y hace el dibujo de los dos planos que forman un ángulo de 90, del plano pi, que es el plano de incidencia, y del plano sigma, que es el plano paralelo a la interfaz, entonces ahora su vector de campo eléctrico está diferentito. Entonces dice, va, ponga un vector de campo eléctrico incidente por ahí en cualquier ángulo y muévalo haciendo que el ángulo del campo eléctrico, ¿cierto? Con el plano de incidencia sea cero. Entonces, aquí habrían 10, 20, tan. Lo tengo que bajar de forma tal que él esté formando un ángulo de 0 grados con el plano de incidencia, ¿sí o qué? Entonces aquí mi campo eléctrico estaría, ese es el incidente. Entonces, miren que pasaría como lo contrario, también me lo podrían pedir como que el campo eléctrico forme un ángulo de 90 con el plano de interfaz, ¿sí o qué? O sea que el campo eléctrico ahora está paralelo al plano pi, entonces mi campo eléctrico estaría todo completamente en pi y el campo eléctrico incidente en sigma no estaría, miren que no tiene componente, entonces como no tiene componente, este señorito se hace cero. Entonces, como el E y sigma se hace cero el R sigma y el T sigma. Y entonces eso quiere decir que aquí todos los que sobreviven son los E y pi, que ya valdría esos 100 voltios por metro, porque es el mismo problema con los mismos valores numéricos, pero se cambian los planos. Y entonces ahora uno tendría que calcularse el ER pi y el ET pi con los mismos coeficientes multiplicado por los 100. Entonces van que lo mismo, digo que aquí se hacían cero los de pi y aquí sobreviven los de pi. Aquí eran diferentes de cero los de sigma, acá los de sigma se hacen cero. Entonces ahí va a pasar lo mismo. Los sigma generan los B pi, entonces todos los B pi se hacen cero. Y estos E pi generan los B sigmas, entonces todos los B sigmas se hacen diferentes de cero. Acuérdense que estos amarillos se hacían cero en el ejercicio de arriba, en el 20. Entonces en el 21 ya los cero son los pi, pues porque están generados por los E y sigma,
Y los B sigma van a ser todos diferentes de cero en este ejercicio. Con otro que, pues hay que calcularlos con el N1 y el N2. O sea, todas estas mismas definiciones se aplican, pero para este problemita de acá, con el plano pi sobreviviendo. Entonces ahí ya tendrían esos dos ejercicios. Listo. El 20 y el 21. Listo. ¿Qué más? Las dudas que tengan. Ujú. El 22, hágale pues. ¿Sí o no? Sí. El 16 sale con Brewster, ¿sí o qué? Porque dice a qué ángulo respecto a la horizontal debe estar el sol para que la luz que incide sobre un ángulo quede polarizada por reflexión. Entonces aquí usted analiza en el agua, desde aire a agua, la tangente de Brewster para calcular ese ángulo de polarización. Entonces vamos a hacer el 22. Listo, vamos a hacer el 22. Control C. Nos vamos a hacer el 22. Acá. Control V. Este problema es súper bonito, sí, o que obviamente es de coeficientes de Fresnel y nos va a enseñar un montón, ¿no?, de cosas. Ahí, perdona, pues lo que sale así copiado, estas cositas son grados, 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 dan una figurita, pero a veces esa figurita no es necesario, sí, o que si usted sabe trazar dos líneas que sean perpendiculares, una para el plano pi de incidencia y otro para el plano sigma paralelo a la interfaz, no importa pues la figura súper complicada. Entonces vamos a hacerlo pues obvio todos con conjuntito, ¿sí o qué? Porque aquí hay que hacer cálculo de coeficientes, entonces si queremos hacer los cálculos, toca que usted haga súper rápido los cálculos de los coeficientes de Fresnel. Entonces me voy a traer para acá de los coeficientes de Fresnel todo esto, control C, y ay mira esto como se ve, bueno, control P, coeficientes de Fresnel, control C. No sé por qué se llamó así, pero bueno. Como necesitamos hacer el cálculo de los coeficientes, los voy a poner acá, pues para ahorita poder hacer el cálculo matemático. Entonces dice, bueno, tengo un haz de luz polarizada linealmente, ¿sí o qué? Y este señorito incide sobre una superficie de vidrio con índice de refracción 1.5. Entonces aquí hay dos dibujos claros. Ese de los campos eléctricos y este de los rayitos de luz incidente, reflejado y transmitido. Listo. Este me sirve para esbozar o para saber quién es N1 y quién es N2. Entonces dice que la luz incide, ¿sí o qué?, con un ángulo con respecto a la normal de 45 grados y incide sobre vidrio. Entonces, N1, 1. N2, abajo donde vive la luz transmitida, vidrio, 1,5. Y teta I, 45. Entonces, con Snell, ¿cuánto nos da? Teta T. Listo, N1, seno de teta I igual N2, seno de teta T. Y me despejo teta T para poner de una vez estas variables conocidas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vea que esas señoritas me van a permitir conocer R sigma, T sigma. Ay, me traje los de sigma, todos los de tortilla, ¿cierto? Bueno, mientras ustedes se calculan eso, me voy por los de pi, porque no me traje los de pi. Ahí sí los tengo, pi, sigma. 28.125. Listo. Listo. Lo van revisando muchachos y muchachas. Listo, hágale pues. Entonces 28.125. Listo. Entonces paro. Ahora, el ángulo aquí es entre, esa ahí salió por ahí metida, pero pues ahí disco, pues ya no lo puedo borrar. Control Z. El ángulo entre el campo eléctrico incidente y el
plano de incidencia es de 30 grados. Entonces, otra vez, ahí viene la vuelta del vector en estos dos planos. Ese es el campo eléctrico, ¿listo? Ese es el campo eléctrico incidente que el problema me da. Y dice que él, con el plano de incidencia, forma un ángulo de 30 grados. Entonces, el de arriba es el plano de incidencia. Entonces, eso quiere decir que este angulito es de 30 grados. Listo. Está lo súper diferente. Esas son todas las combinaciones. De 0, de 90 grados y de un cierto ángulo. Todos los ángulos se estudiaron en estos tres problemas. Listo. Y dice que la potencia de las incidentes es de 1 miliwatt y la potencia de las incidentes es de 1 miliwatt. Listo. Entonces piden determinar la potencia de las componentes. Ahí no sale la cosita, pero aquí dice pi y sigma. Listo, voy a escribirlo. Pi y sigma de la onda incidente y también de las ondas reflejada y transmitida. Este no es como más un cálculo de polarización, sino un cálculo de potencias. Listo, pero uno sabe que las potencias salen con los r al cuadrado, entonces aquí básicamente lo importante no son los t, sino los r. Entonces aquí vamos a calcular no solo el r pi y el r sigma para poder hacer el análisis de las potencias. Listo. Voy a empezar primero con el análisis para que al final solamente sea meter la vuelta del cálculo, tan, 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 y listo. Entonces dice el problema, mire, vea. Usted, la profe en clase, una vez me dijo que cuando uno tenía una potencia, uno hacía un análisis algo así como esto, ¿cierto? Entonces uno era la potencia es intensidad por área y la intensidad es un medio de C epsilon sub 0 por la amplitud máxima del campo eléctrico al cuadrado y por área. Esta es la definición de potencia. Entonces, si yo quiero la potencia incidente en pi, entonces todo este pedazo de acá yo lo debo decorar con el campo eléctrico incidente en pi, acá incidente en pi, ¿cierto? Y si yo quiero la potencia incidente en sigma, uso exactamente la misma definición, pero el campo eléctrico lo debo decorar con la componente del campo eléctrico incidente que viva en sigma. Entonces ese dibujo que hay allá es para poder determinar ese EI pi y ese EI sigma con ese ángulo de 30 grados. Yo les dije en clase que estas dos potencias eran iguales si la onda electromagnética tenía una polarización circular, ¿sí o qué? Porque la polarización circular, por ahí cuando hicimos el ejercicio en clase, esta componente EIP y esta componente EI sigma eran iguales si la polarización de la onda electromagnética era circular. Pero como no es circular, entonces aquí hay que encontrarse la componente en el plano pi, ¿sí o qué? Para meterla allá, y hay que encontrarse la componente en sigma de este campo eléctrico, meterla acá, está elevada pues al cuadrado, y con eso determinar la P y pi y la P y sigma. ¿Listo? Entonces aquí hay como que saber cómo se distribuye la potencia, porque yo sé que esta potencia incidente se puede, 1 miliwatt se tiene que distribuir para la P y pi y para la P y sigma. Lo que no sé ahora es cómo se distribuye. En circular era 50-50, entonces era 0.5 y 0.5. Pero como no es circular, la polarización es lineal y el campo eléctrico forma un ángulo, entonces ese ángulo me va a permitir determinar cómo se distribuye. ¿Listo? Entonces, véalo pues. El dibujo es súper importante, entonces como este dibujo es tan súper importantísimo, yo voy a tratar de colocarlo como legalcito, ¿cierto? Entonces este campo eléctrico I es este de acá, como formando la regla del paralelograma, ¿listo? Entonces, este EI es este señorito, que es el EIP, más este señorito de acá, que es el EI sigma. Y este ángulo era el de 30. Entonces, miren que me queda como un triángulo. Me lo voy a sacar para acá. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. 90 acá, 30 acá. Toda la hipotenusa se llama EI. Este lado es EIP. ¿Sí o qué? Y este lado es EI sigma. Entonces, de este triángulo yo puedo sacar relaciones trigonométricas. Por ejemplo, si saco el seno de 30, el seno de 30 es igual seno, cateto opuesto, el que está enfrente, EI sigma,
sobre hipotenusa, EI. Listo. Y me puedo despejar de una vez esto, sí o que despejémonoslo. Saqué el seno de 30. Todos sabemos cuánto vale el seno de 30, sí o qué, mentiras que no. El seno de 30 es un medio. Entonces, de esta ecuacioncita, usted puede despejarse el E y sigma como seno de 30, que es un medio, y voy a subir a multiplicar el EI. Listo, entonces esta ecuacioncita sirvió para despejarme E y sigma como un medio de EI, de todo el EI es la mitad, ¿listo? Y voy a hacer lo mismo con el coseno de 30. Coseno de 30 es cateto adyacente, el adyacente es el EIP, sobre la hipotenusa, que es el EI. Y el coseno de 30 es un número feo, pero yo me lo sé como raíz de 3 medios. El número feo es 0.86666, toda esa vuelta, pero yo lo voy a escribir como me lo enseñaron, listo. Entonces, el E y pi despejado de esa ecuación es coseno de 30 por EI. Y el coseno de 30 es raíz de 3 medios. Entonces, así lo voy a escribir para que se vea todo chulo, listo. Listo, tengo el EI sigma y tengo el EI pi. Entonces esos dos valores los voy a escribir en la ecuación de abajo, ¿cierto? Entonces el verde, EI sigma, ¿sí lo puse bien? No, este no es el verde. El verde es el EI pi. Este EI pi lo voy a meter acá. Listo, verde con verde, cráquete. Y el morado lo voy a meter en la definición morada, EI sigma. Entonces de esa forma la ecuación se transforma. Entonces, ¿cómo se transforma? Voy a sacar las constantes para afuera, listo. El 1 medio de C, epsilon sub 0, y el A lo voy a sacar para acá, para adelantito. Y voy a meter E y pi al cuadrado. Entonces, E y pi es raíz de 3 medios por EI al cuadrado. Triquiti. Listo. Este es mi IPI. Voy a bajar esta ecuación para acá. Ah, no, voy a subir los coeficientes más bien para allá para arriba. Listo, porque no me estorbe. Entonces ahí la ecuacioncita se simplifica y me queda 1 medio de C epsilon sub 0 y el A la voy a dejar acá, voy a abrir un espacio y me queda raíz de 3 medios por raíz de 3 medios al cuadrado pues. Entonces esto me queda multiplicado por 3 cuartos, ¿cierto? Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y 2 por 2, 4. Y el EI quedó al cuadrado, entonces yo voy a sacar aquí adelantito el EI al cuadrado, como juntar las constantes en un lado y dejar los números en otro lado. ¿Listo? Hago lo mismo acá, 1 medio de C, epsilon sub 0, mando el área para adelante y coloco el morado. El morado es el EI sigma, y el EI sigma nos dio 1 medio de EI, riquiti, al cuadrado. Entonces lo sacamos. 1 medio de C epsilon sub 0 por el área, 1 medio por 1 medio, 1 cuarto. Y adentro está el EI, ¿cierto? Ese EI queda al cuadrado, entonces lo voy a poner aquí, campo eléctrico incidente al cuadrado. Listo. Y tengo esa definición. Entonces uno como que, ay no, se está todo loco, ¿sí o qué? Pero es que esas definiciones que yo puse ahí, estas bolitas en amarillo que yo coloqué aquí, yo las conozco. Uno pensaría que esto es como una constante, pero legalmente esa constante, que es constante, es un número, tiene un valor numérico. Entonces, como tiene un valor numérico, yo ya conozco cuánto vale P y pi y P y sigma si hago el producto de esos dos valores numéricos. ¿Cómo que lo conozco? Mire esto. Usted puso tres definiciones, la definición de P y pi, la definición de P y sigma, pero de esa misma forma usted puede construir la definición del PI total total. El PI total es 1 medio de C epsilon sub 0 con el EI total, ¿cierto? Con todo el campo eléctrico incidente total al cuadrado. Esta sería la definición de toda la potencia incidente. Y el problema me dice que toda esa potencia incidente, toda, vale 1 miliwatt. O sea que toda esta definición, toda esta bola amarilla, que es esa misma bola amarilla que tengo ahí arriba, vale en valor numérico 1 miliwatt. O sea que esto es 1 miliwatt y esto es 1 miliwatt. Entonces usted simplemente tiene que coger 3 cuartos por 1, 3 cuartos del miliwatt.
y 1/4 por 1, 1/4 del miliwatt. Entonces así usted ya conoce de ese 1 miliwatt que en el plano pi se van 3/4 y que en el plano sigma se va 1/4. ¿Y cómo lo conocí? Por la distribución del ángulo de 30. Ese ángulo de 30 que formaba el campo eléctrico con el plano de incidencia fue el que me permitió determinar todo este pedacito. Este pedacito es como la parte dura del problema, porque si uno no conoce cuánto vale la P y pi y la P y sigma, pues obvio no responde A y obviamente no va a poder responder B, porque la onda reflejada y la onda transmitida van a depender de estas potencias incidentes. Listo, entonces ahí ya la tengo. A P y pi se van 3/4 y a sigma se fue 1/4. Listo, dudas de la partecita A. Es un poquito teórico, sí o qué, pero es solo aplicando puras definiciones. Listo. Y la de dos definiciones, ¿cierto? La de la potencia y cómo se descompone ese campo eléctrico en el plano pi y en el plano sigma. Pero pues de resto ya es como purita interpretación. Listo, bien. Entonces, digamos, lo dice, bueno, entonces usted ya conoce las incidentes, ahora váyase y haga el cálculo de las reflejadas y de las transmitidas. ¿Listo? Bueno, entonces súper fácil. Recorderis de definiciones. Yo sé que lo recuerdan de las cuerdas y de todas esas vueltas, pero de todas formas hay que recordarlas. Entonces, yo sé que a PR es igual a, sí o qué, más bien PR no, o así más bien, PR sobre PI, la fracción, era la definición de la reflectancia. Y la reflectancia, tiene que conexión inestable. Listo, ¿me escuchan? Vuelve a salir el mensaje. Sí, profe, la escuchamos. Gracias. Esta definición era la definición de la reflectancia y la reflectancia era coger el coeficiente de reflexión y elevarlo al cuadrado. Entonces esta definición me sirve para despejarme PR. Entonces yo cojo PI que está dividiendo, lo paso para acá a multiplicar y listo, tengo la definición de la PR. Pero esa definición de la PR la tengo que escribir 2 veces. Porque ¿cuántos R's yo me voy a calcular? Me voy a calcular el R en pi y me voy a calcular el R en sigma, ¿cierto? Como aquí me piden lo de la onda, me piden la potencia de la onda reflejada y la onda transmitida, con el cálculo de los R's es suficiente, listo. Entonces yo esta definición la tengo que copiar 2 veces y decorar. Con el plano pi, si uso el P y pi, ¿cierto? Ese que me dio 3/4 y la tengo que decorar con sigma si uso el P y sigma, ¿cierto? Entonces aquí se ponen esos respectivos números, 3/4 y 1/4. Y acá se pone el cálculo del coeficiente de R en pi y el cálculo del coeficiente de R en sigma, ¿sí o qué? Usted los pone ahí, los calcula y tiene 2 valores de las potencias reflejadas. Y como el problema pide toda, dice, vea, calcúlese toda la potencia reflejada y toda la potencia transmitida. Entonces usted acá simplemente dice que PR total, el que el problema le pide, es el PR pi más el PR sigma. Y es un valor numérico. Listo. Y luego hacer lo mismo para las PTs. Entonces recorderis de PT, ¿cierto? La fracción de PT sobre PI es la definición de la transmitancia. Y yo no sé si se acuerdan de una formulita que era que U reflectancia más transmitancia sumaban 1, entonces la transmitancia es 1 menos la reflectancia. Pero como la reflectancia es el mismo coeficiente de reflexión al cuadrado, entonces esta vaina se escribe así, ¿sí o qué? La vuelta es que usted no puede confundir la R curva con la R latina normalita, porque este es un coeficiente mientras que esto es una fracción de potencias. Fracción de potencias. Eso es lo que dice como que de lo que incide, qué tanto se refleja, o en transmitancia, de lo que incide, qué tanto se transmite. Eso es una fracción, ¿cierto? Por eso son súper diferentes. Entonces, uno de acá puede calcularse con la transmitancia, la PT, entonces sería pasar aquí a multiplicar la API, ¿sí? O que se la pasa uno pues a multiplicar aquí arribita
Pero pues como ya tiene el cálculo de los R's, esta T mejor la escribe así, como 1 menos ese R al cuadrado. Esto me quedó muy pegado, entonces mejor corrámoslo. Entonces esto es 1 menos R al cuadrado y esto viene multiplicado por PI. Esta sería la definición de la PT, pero ya saben que tengo dos planos, entonces que esta definición la tengo que escribir dos veces, para el plano pi y para el plano sigma, ¿cierto? Y que luego esas dos veces se van a sumar para dar la P total. Entonces este es PT en pi, la que se transmite en pi, más la que se transmite en sigma. Entonces aquí decoramos pi por todas partes, pi para la transmitida, usando el coeficiente de reflexión en pi y usando el valor numérico de la P y pi, que era 3/4. Decoro la de sigma, PT en sigma, uso el coeficiente de reflexión en sigma y uso el 1/4 del P y sigma. Listo, entonces ya ahí están todos esos cálculos. Tiquiti, tiquiti, se hacen, piquiti y se calculan las potencias. Entonces nos hace falta hacer ese pedacito. Entonces, para hacer ese pedacito necesitamos esto. ¿Cuánto nos da R en pi y cuánto nos da R en sigma? Listo. Necesito esos dos valores para que terminemos ese problema de una vez. Ahí. Listo. Entonces, R pi nos dio menos 0.092 y R sigma nos dio menos 0.303. Los otros compañeros los tienen que verificar después bien juiciosos. Listo. Listo, entonces ahora sí hagámoslo. Entonces es para pi 0.092 al cuadrado. Listo. Por el P y pi 3/4. Bueno, este me está dando 0.006. Uy, está muy chiquito, voy a dejarlo hasta este número 3. Y esto tiene la unidad de miliwatt, porque yo no voy a desempaquetar esos miliwatts que traen la potencia. Listo, verificarlo, Caro, a ver si te da lo mismo y comparamos. Voy a hacer el de sigma. El de sigma, 0.303 al cuadrado por la P y sigma, 1/4 por 1/4, bracket. Y este me está dando este, 0.0. Lo voy a escribir con 4, listo, 229 miliwatt. Me está dando esto, ustedes lo van a ir como verificando, listo. Esa parte sí la tengo porque no es en la calculadora normal, es solo multiplicar. Y luego los voy a sumar para encontrar la PR total. Entonces sería 0.0063 más 0.22. Ya no tenemos, pues entonces tiene un 0 también, 0.02222. Bueno. Nos vamos verificando estos números, listo. Listo. Bueno, súper chiquita, ¿sí o qué? Porque eso va por 10 a la menos 3, está re chiquita. Y esta, 1 menos R pi. Con tantos ceros uno se equivoca y puede poner un 0 de más. O no ponerlo, ¿sí o qué? Por P y pi. P y pi. 3 dividido 4. Estoy haciendo todos esos cálculos, listo. 1 menos R sigma, 0.303 al cuadrado. Todo por P y sigma, 1/4. Ay, es medio chiquitico. Esto me dio. Sumo. Y esto me dio. Listo. Me dio eso. Entonces tengo cuánta energía de la que incide, de ese miliwatt que incide
cuánto se refleja y cuánto se transmite. Lo tengo súper analizadito de lo que incide, cuánto incide en pi, cuánto incide en sigma, de todo lo que se refleja, cuánto se refleja en pi, cuánto se refleja en sigma y también de todo lo que se transmite. Listo. Esperemos que esté bien. Y uno puede medio verificarlo, listo. Vamos a usar esta definición como para medio verificar la PT. Yo sé que entonces de esta fórmula PT sería PI menos PR. Esta ya es la fórmula del total total. O sea que a uno le debo quitar, a uno que es el miliwatt, le debo quitar 0.0292. Haciéndolo de esta fórmula, sí o qué, son de buenas. Haciéndolo de esa fórmula, esto da 0.9708 miliwatt. ¿Cierto? Las dos formas deben ser compatibles porque es la misma conservación de la energía por unidad de tiempo, ¿sí o qué? Pero pues estas son como dos formas de hacer el ejercicio. O sea, yo calculé PT pi y PT sigma, las sumé y encontré la P total. Pero si, por ejemplo, porque yo quería conocer cuánto se iba de PT al plano pi y cuánto se iba de PT al plano sigma. Pero, por ejemplo, si lo único que me interesara conocer es la P total, PT total, yo podría obviarme esta bolita de acá, el cálculo de la PT por planitos, y usar la ley de conservación para poder despejar la PT, así como lo hice en este paso final. Como yo de acá arriba ya tenía la PI, cierto que es un mili, y de este problema con los R, ya me había calculado la PR, yo podía coger esos dos resultados para despejarme la PT, así como lo hice en este pedacito. Y se supone que los dos caminos deben llegar a lo mismo, ¿cierto? Uno porque va aquí botando valores en las cifras significativas, ¿sí o no? Pero miren que solamente difieren en la última. Entonces esa vaina está como obvio re bien, digo que esto cambio aquí y cambio aquí. Pues tiene que ser más o menos el mismo valor numérico. Listo. ¿Dudas? ¿Les da lo mismo? Que lo verifiquen ahí de una vez. Es súper sencillito, ¿sí o qué? Es el problema como complicado, de la parte complicada. Es al inicio saber cómo se distribuye esta berraca potencia en cada plano, ¿cierto? Pues porque es como teórico, la verdad es teórico porque es con la definición de las potencias, que es intensidad por área, ¿cierto? Aquí apliqué la definición I por A en P. ¿Listos? Claro, dudas que tengan. Todas, ninguna. Súper divertido, ¿cierto? No, yo se las doy. Listo, para que no se preocupen. Miren que, es que vean, cada vez que yo necesito hacer los cálculos de los R's, ¿yo qué hago? Me voy para mi clase de R's, ¿sí o qué? Y me arrastro estas fórmulas. No, es que recordar estas fórmulas es una cosa súper bárbara y toda esa combinación allá, que ni uno con ni, que ni, todas esas marcaditas, muchachos, no, eso es como largos, ¿sí o qué? Yo las necesito, yo siempre que las voy a usar, voy y las busco, ¿sí o qué? Entonces no se preocupen, porque como uno no se va a aprender esas definiciones de los coeficientes pues de Fresnel y todas esas vueltas, no, yo se las doy. Usted tiene que saber cómo usarlas, ¿sí o qué? Que yo le pongo las ecuaciones como estas, o sea que yo le voy a poner una lista de ecuaciones así, verás cómo se la voy a poner para que usted la vaya a recordar. 1 sobre F, por ejemplo, las de Fresnel, pues uno sabe que eso es Fresnel, pero por ejemplo yo le pongo esto, 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q, coma. 1 sobre F igual a 1 sobre P menos 1 sobre Q, coma. Me falta una. Un montón, hay un montón. 1 sobre F igual a N menos 1, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, ¿cierto? O 1 sobre, no, N1. N1 sobre P menos N2 sobre Q. Toda esta vuelta que es súper larga, súper larga, súper larga. Yo le voy a poner a usted toda esa fórmula y los respectivos aumentos después aquí con comitas. Usted tiene que saber qué le sirve, para qué le sirve, en qué sistema lo utiliza. Todas esas cosas usted las tiene que saber cómo utilizar. Me faltó una fórmula muy importantísima.
Entonces, yo le doy las fórmulas, pero usted tiene que saber de qué sistemas son, ¿sí? O qué, por ejemplo, yo sé que con más es la definición de espejos, yo sé que con menos, como la mano en el espejo la ve contraria, usted levanta la derecha y el reflejo le muestra a la izquierda, entonces yo sé cuáles son las de espejos, yo sé que este menos es para una lente delgada, yo sé que esto es la ecuación de lente delgada, yo sé que esta es la ecuación de lente delgada rodeada de aire. Yo sé que esta es la que usamos para el pececito en la pecera, sí o qué. Entonces esta es la de superficie refringente. Voy a poner como superficie refringente. Así. Yo sé que esta es la de superficie refringente. Así. Cosas así. Yo le doy las ecuaciones, pero usted tiene que saber para qué son. No así como, estas son las ecuaciones de espejo. No, estas son las ecuaciones de lente. No, estas son las ecuaciones de superficie refringente. No. Usted las tiene que saber distinguir. ¿Listo? Entonces, este ejercicio terminaría pues como los problemas del capítulo 3. Entonces, un pila, sí, ok, usted ya se hizo todos los de Snell. Si tienen dudas, acuérdense que tienen que traer a estos espacios esas dudas para que lo aclaremos. Nos acabamos de hacer todos los de Fresnel, sí, ok, porque ya con esto prácticamente todos los de Fresnel están quietos, analizados. Y nos faltaría lo del capítulo 4, ¿cierto? Entonces acuérdese, en este capítulo 4 hay una sabrosura de ejercicios antes de meterse para abajo para los problemas. Véanlo acá se los voy a mostrar. En este de acá arrancan los ejercicios como desde acá, desde el ejemplo 10. En el ejemplo 10 es una carita que nosotros hicimos, ¿vale? Es una carita viéndose en un espejo plano. Aquí también está la misma carita, pero viéndose en un espejo cóncavo. Acá hay un problema como el del pececito. Hay un ojito que está tratando de enfocar este punto P. Imagínense que esta es la moneda del estanque. Acá hay muchos problemas. Es la misma carita viéndose en un espejo también cóncavo, pero en una posición diferente. Está todo y se calculan las posiciones de los objetos, de las imágenes, los aumentos antes de meterse en abajo con todos los problemas de, ok, miren, la pecera plana, entonces esto es igual a 0, antes de meterse con los problemas del capítulo 4, hágase en todos estos ejemplos son súper sabrosos y le van a aclarar todo. Ah, no, es que la profe no nos dio nada del ojo, no, pero es que el ojo es una lente. Aquí afuera está la córnea y es una lente que tiene un índice de refracción. Luego sigue el cristalino, que también es una lente que tiene un índice de refracción. Esto de este dibujito son los radios de curvatura. Entonces, en este problemita, cogen la ecuación N1 sobre P, N2 sobre Q, dicen que ese es el foco, hacen la resta con el respectivo N1 menos N2 sobre el radio, y para este ojo se calculan un foco imagen. Entonces, hay diferentes problemitas. Está el mismo ojo, pero con una lente delgada. Es una cosa re loca, o sea, son unos problemas súper poderosos, súper poderosos. Y al final hay uno súper sabroso de sistemas compuestos. Entonces ponen un objeto y analizan primero una lente gamma, esta lente se llama gamma. Luego este objeto da una imagen, entonces esta imagen se vuelve objeto para la lente beta y así sucesivamente van encontrando que las imágenes del sistema anterior se vuelven los objetos del siguiente sistema y hacen un sistema compuesto y hacen un estudio todo bonito y todo poderoso con 3 lentes. Entonces este también es un ejemplito, vea el ejemplo 415, todo sabroso. Antes de meterse en los problemas del capítulo 4, hágase en todos estos ejemplos, tan, 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 tan. Y ya luego ahí sí, cuando los tengan todos súper claritos y entendidos, se vienen para acá, para abajito, y arrancan con los problemas del capítulo 4, que es con los que vamos a arrancar la próxima clase. Listo, usted bien juicioso, va a coger, va a estudiar primero los ejemplos, obvio primero la teoría, los que hicimos en clase, sí o qué. Trae dudas, puede ser de esos mismos problemas, de los que hicimos en clase, de estos mismos ejemplos, y si no, entonces seleccionamos de estos del capítulo 4, ¿cierto? Que ya son de óptica geométrica, un problema bien sabroso para que lo trabajemos. Listo, acuérdense que la idea es siempre ir abordando dudas